Nuestras experiencias y conocimientos pueden ser la semilla de una idea, la inspiración para un cambio, la motivación para un crecimiento. Pero ¿qué pasa si no las compartimos? Si quedan escondidas en nuestros pensamientos, ¿qué pasa si las guardamos para nosotros y no las dejamos fluir? Este canal es una recopilación de conceptos, de experiencias, de reflexiones que pueden servirte para convertirte en protagonista de tu crecimiento, de tu desarrollo, en protagonista de tu vida. Bienvenidos a Protagonistas Podcast. Hola, ¿cómo andás? Gracias por acompañarme en el capítulo 11 ya de este podcast. Por acá de nuevo Martín Dikovsky, que hoy vengo a hablarte de algo muy relacionado con la procrastinación, porque creo que nos podemos seguir metiendo en este tema, que la verdad para mí es muy interesante. Y hoy voy a hablarte de algo que te puede estar pasando y que si no lo cambias puede matar cualquier sueño o proyecto que tengas en mente. Y mucha gente no sabe que padece esto y por ende no puede cambiarlo. Y esto es tener una personalidad perfeccionista. Así que hoy voy a hablarte de eso para que pienses si es algo que te está pasando, qué consecuencias tiene y qué puedes hacer para cambiarlo. ¿Qué es entonces ser perfeccionista? Según Google, es buscar la perfección constantemente de manera de ir mejorando algo indefinidamente sin entenderlo nunca como terminado, ¿no? Como trabajar constantemente en algo y nunca terminarlo. Para mí es una combinación de varias cosas y te lo voy a describir en los siguientes puntos. Tenerle mucho miedo al fracaso, preocupándonos demasiado en qué pueden pensar los demás sobre nosotros, esperar que las condiciones sean perfectas para actuar y tener un pensamiento de todo o nada, de querer hacer todo perfecto o si no, ni lo hacemos. Y las consecuencias que nos pueden traer ser perfeccionista es no ser capaz de tomar decisiones o que cada decisión nos cueste demasiado tiempo y energía. Y también nos va a generar mucha ansiedad esto porque vamos a estar muy enfocados en qué piensan los otros de eso que estamos haciendo. Y para mucha gente, como te comentaba al principio, puede significar nunca empezar esos proyectos que tienen en mente. Hay un coach muy famoso que se llama Tony Robbins, que es uno de mis ídolos del coaching, que dice que los mayores miedos que puede tener una persona son dos: el de no ser suficiente y el de no ser amado. Y creo que ser perfeccionista está directamente relacionado con esto. El tema de querer hacer algo perfecto porque queremos que a la gente les guste, nos apruebe y nos ame. Y si pensamos que no está bueno eso que estamos por hacer, nos van a rechazar. Obviamente esto pasa más a niveles subconscientes, pero creo que es la razón de por qué terminamos procrastinando todas estas cosas. Y fíjate que estas cualidades que te dije hace un rato están relacionadas con lo mismo, con el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, y creo que el perfeccionismo termina matando muchos sueños o proyectos por ese miedo de no ser suficientes y de hacer algo que no va a estar a la altura. Y acá quiero que alguien me corrija si no está de acuerdo. Para mí todos en algún momento quisimos hacer algo o mostrar algo o hasta decir algo que al final no hicimos por el miedo de qué podían pensar los otros, ¿o no? Esto es lo bueno del podcast. Por suerte nadie te puede contradecir. Estoy seguro que a todos nos pasó en algún momento de no hacer, no decir algo por el miedo a qué podían pensar los otros. Y creo que ser un poco perfeccionista no está mal en el sentido de querer hacer cosas de calidad, de buscar la excelencia, porque tampoco está bueno el otro extremo de hacer cualquier cosa sin que te importe la calidad, que esté bueno o no. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando esa exigencia de calidad se vuelve una búsqueda imposible que nos termina impidiendo actuar. Ahí la verdad que estamos en problemas. El primer consejo que voy a darte para esto, que puede sonar raro, es que empieces a festejar tus errores, ¿no? Que actúes y que empieces a festejar cada vez que te equivoques, que entiendas eso como parte del proceso de aprendizaje, que no existe esa dualidad de hacer las cosas perfectas o directamente no hacerlas, que hay grises y que siempre hay margen para mejorar. Hasta Michael Jordan, que era el mejor jugador de básquet de su época, si no es el de toda la historia, erraba tiros decisivos, pero eso no le impedía seguir intentando, seguir entrenando y seguir mejorando. Y ya que nombré a Michael, o Michael como se diga, aprovecho para citar una de sus frases.
Fallé más de 9.000 tiros en mi carrera, perdí casi 300 partidos, 26 veces confiaron en mí para hacer el tiro que ganaba el partido y fallé. Fracasé una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Leí esto y ya tengo los ojos llorosos. Fíjate que no se trata de no actuar, de no fallar, sino de seguir intentando sin que te importen las críticas. Es más, Jordan usaba las críticas para motivarse y seguir rindiendo al máximo y mostrarles a todos lo equivocados que estaban al criticarlo. Así que algo práctico que podrías empezar a hacer si sufrís del perfeccionismo sería, por ejemplo, todos los viernes pensar en tus errores de la semana y festejar, ponerte contento de haber actuado, de haber hecho algo nuevo a pesar del miedo. Por ejemplo, acá, para este podcast, yo sabía que tenía muchas cosas de las cuales me gustaba hablar, pero que también tenía muchos miedos, tenía terror de qué podía pensar la gente de mí, no solo por el contenido de lo que iba a hablar, sino de cómo lo iba a presentar, cómo iba a estar grabado, cómo iba a estar editado. Y mi parte perfeccionista me decía cuando yo pensaba este proyecto: espera un poco, todavía no es el mejor momento, seguí estudiando, seguí viendo charlas TED en YouTube, que cuando veas unas 3.000... ahí ya vas a ser licenciado en casi todo y vas a poder grabar un podcast. Así que un día me di cuenta que siempre van a haber cosas para estudiar, siempre se puede mejorar, pero si espero saber un montón sobre algo, lo más probable es que nunca arranque. Entonces yo sé que podría estudiar mucho más sobre grabación, edición, locución, sobre los temas que hablo, podría seguir investigando mucho más. Son cosas que le sumaría valor a lo que hago, pero también entiendo que con la práctica voy a mejorar, que la prueba y el error también son fundamentales y que puedo estudiar esas cosas mientras sigo haciendo el podcast. Es más, también hace más entretenido y efectivo ese aprendizaje porque voy aplicando rápidamente eso que aprendo. Tal vez me fui un poco por las ramas, pero resumiendo, creo que lo importante acá es encontrar un equilibrio. No podemos pasarnos una vida leyendo libros, estudiando y no aplicar nada de eso por miedo al fracaso, a la crítica o por esperar que las condiciones para actuar sean perfectas. Así que ese es mi segundo consejo de este capítulo. Si tenés estas actitudes, empezá a buscar un equilibrio entre pensar y hacer, o entre perfeccionarte, entre seguir estudiando y hacer. Ni pienses demasiado las cosas ni te pases al otro extremo de actuar sin preocuparte por la calidad del resultado. Por ejemplo, tal vez estás estudiando mucho sobre redes sociales y marketing, pero no te animás a empezar como community manager. Porque tal vez hace un año estás esperando a saber más del tema o a que las condiciones sean perfectas. Acá mi recomendación es que sigas estudiando, pero que en paralelo pases a la acción. Algo que puedes hacer es empezar hoy mismo a manejar las redes a algunos negocios de amigos o armar alguna página propia. Y a medida que vayas trabajando en eso, no solo vas a afianzar muchos conceptos con la práctica, sino que también puedes ir viendo feedback de tu trabajo para ver cómo puedes ir mejorando. Creo que también esta creencia que te comentaba antes de si hago esto perfecto me van a amar, pero si me equivoco esto es catastrófico, es totalmente errada. Por tu forma de ser o por nuestra forma de ser va a haber gente con las que nos vamos a llevar mejor que con otros. Así que no tenemos que estar 1000 horas preparando una presentación para el trabajo que podríamos haber hecho en la mitad del tiempo si no tuviésemos ese pensamiento tan catastrófico, ¿no? No nos debería importar tanto qué opinan los demás. Hay que tener en claro que hagamos lo que hagamos, va a haber gente que nos va a criticar. Y es más, tal vez muchas de las cosas que vos crees que están mal y que podés mejorar son las que tal vez más le gustan a los otros. Porque todos tenemos percepciones y gustos distintos. Así que si le tenés miedo a la crítica, acordate que, como te dije antes, lo criticaban a Jordan o lo critican a Messi porque no ganó un mundial, así que tranquilamente nos pueden criticar a nosotros. Pero eso no nos tiene que impedir actuar. Y otra razón para no pensar en la opinión de los demás es que eso, cuando pensás constantemente en qué pueden pensar los demás, qué van a decir, eso te genera mucha ansiedad. Porque acordate que cuando nos enfocamos en las cosas que no podemos controlar, las terminamos pasando mal porque es muy frustrante pensar en esas cosas que no manejamos. Lo mejor es ocuparnos de nuestro trabajo, de nuestros proyectos y vamos a empezar a disfrutar mucho más el proceso. También es interesante ver el perfeccionismo como una pintura, que llega un momento que si seguimos pintando lo más probable es que arruinemos el cuadro, así que es importante aprender a soltar, decir esto es lo mejor que puedo hacer hoy, entregarlo, soltarlo y seguir adelante. Hasta acá hablé un poco sobre el perfeccionismo y de cómo está bien ser exigente con nuestro trabajo pero manteniendo cierto equilibrio.
Y sé que este tema está muy relacionado con los capítulos anteriores de la procrastinación, del fracaso y del éxito, del miedo al cambio. Y como siempre te estuve hablando más desde la teoría, hoy quiero cambiar un poco esto y contarte cómo fue mi experiencia con estos temas. Yo antes era muy perfeccionista con muchas cosas, al nivel de querer mandar un audio de WhatsApp y grabarlo 5 veces seguidas porque no me gustaba algo de lo que decía. Ahora lo hago 2 o 3 veces nomás. Y también me interesaba mucho el tema de psicología y desarrollo personal y era algo que me gustaba investigar y leer, pero no me animaba a dedicarme a eso por esta cuestión perfeccionista y ese miedo al rechazo. Y lo que pasó en un momento fue que tomé la decisión de sacar una visa para irme a vivir a Suecia y buscar trabajo ahí, algo que nunca se me había ocurrido hasta el momento. No quiero extenderme mucho en la historia, pero cuando llegué a Suecia me puse a buscar un montón de trabajos administrativos, porque estudié administración en la Universidad de Buenos Aires y era de lo que venía trabajando desde que tengo 18 años. Lo que me pasó es que sin buscarlo, uno de los primeros días me ofrecieron ser guía turístico. Ser esa persona que recibe a los turistas todos los días, les muestra la ciudad, les habla sobre historia, que sabe un montón sobre las costumbres del lugar, sobre a dónde ir, qué visitar y demás. Obviamente mi primera reacción fue: ni loco hago esto, me muero de la vergüenza de estar frente a 30 personas contándole historia de Suecia que no tenía ni idea. Lo único que sabía era que el vikingo Ragnar había nacido ahí, en Uppsala, pero nada más que eso. Imagínense que mi mente perfeccionista me decía: vas a ser un fracaso total, la gente se va a dar cuenta que no entendés nada y en resumen la vas a pasar mal. Así que seguí esperando, seguí buscando otras oportunidades, que ya va a llegar algo mucho mejor. La verdad que yo estaba dispuesto a salir de mi zona de confort con respecto al trabajo administrativo, pero tampoco quería irme tan lejos, me quería mover unos metros, no más. Y lo que pasó es que un día fui a una entrevista para una empresa que limpiaba casas. La entrevista fue totalmente fallida, fue muy turbia, por varios motivos que por cuestiones de tiempo no voy a contar, pero lo más importante que me pasó fue estar limpiando una heladera en ese día de prueba, ahí en un barrio cualquiera de Estocolmo. Y dije, estoy haciendo algo que no me gusta para nada cuando tengo otra opción, que es este trabajo de guía, que sé que puede ser un trabajo increíble, pero que me genera muchísimo miedo. Que me imagino que voy a estar todo el tiempo viéndole la cara de desaprobación a la gente cuando me pregunten cosas de Suecia que no sepa. Y ahí, en ese momento, fue cuando tuve una especie de revelación, si queremos llamarlo de alguna forma. La verdad que no quiero exagerarlo, pero lo que me pasó ahí es que me di cuenta que esas cosas que nos dan miedo seguramente sean las que tenemos que hacer, que esas cosas que hoy nos parecen difíciles y que pensamos que vamos a fracasar son las que seguramente tengan una mayor recompensa. Así que ese día avisé que no iba a terminar la prueba, me fui de ahí y al poco tiempo tuve las entrevistas para ser guía turístico y quedé. Tuve que estudiar bastante, cuando digo bastante fueron 2 semanas de estar encerrado en la biblioteca. Y en ese trabajo todos los días me enfrentaba con ese miedo de hablar en público, con esa prueba diaria de demostrarle a la gente que sabía lo que hacía. Y la verdad que aprendí muchísimo, no solo de historia, de costumbres y demás del país, sino también de cómo hablar en público. Y eso también me ayudó para darme como un envión anímico y en paralelo hacer la certificación de coaching que siempre me había interesado, pero no me animaba a hacer. Como te habrás imaginado, mi primer tour no fue el mejor, estaba nervioso, transpiraba como loco, pero una vez que empecé fui perdiendo ese miedo a hablar en público y salió bien. Después con el tiempo le fui encontrando la vuelta, viendo qué chistes funcionaban mejor que otros, qué historias le interesaban más a la gente y valía la pena explayarme, como el síndrome de Estocolmo, por ejemplo. Y a dónde quiero llegar con toda esta historia es que no tenemos que ser perfeccionistas, porque lo que tenemos que lograr es estar cómodos con un poco menos que la perfección, porque si no, podemos estar todo el tiempo esperando y terminamos paralizados sin actuar. Está muy bien no ser mediocre, digamos, exigirnos buenos resultados, tener altos estándares, pero no por eso tenemos que dejar de actuar. Y acá veo mucha similitud con lo que te decía en el capítulo del fracaso y el éxito, que no hay un camino de éxito y otro de fracaso, sino que es el mismo camino donde teníamos ambas cosas. Y acá es parecido, no hay un camino donde nos la pasamos perfeccionándonos constantemente, se me trabó el cerebro, estudiando, investigando, ahorrando para un emprendimiento o esperando que las cosas sean perfectas. Y una vez que completamos todo ese camino,
aparece este nuevo camino de tener resultados excelentes en todo lo que hagamos. No. Acá el camino es empezar. Como empiezan todos, haciendo las cosas mal, que el primer capítulo de tu podcast sea horrible, que lo hagas con nervios, que lo primero que hagas lo hagas mal, pero entendiendo que vas a ir mejorando, que no solo con el estudio, sino con la práctica vas a hacerlo cada vez mejor. Así que te invito a que hagas esas cosas que te dan miedo o te ponen incómodo. El autor Tim Ferriss dice que el éxito de una persona se puede medir por el número de conversaciones incómodas que esa persona esté dispuesta a tener. O sea que si estamos esquivando todo el tiempo esas cosas que nos dan miedo o nos ponen incómodos, es mucho más difícil que alcancemos nuestras metas. Y también hay una frase que dice, done is better than perfect, hecho es mejor que perfecto. Mejor hacer algo como nos salga, a imaginarlo perfecto en nuestra cabeza, pero después nunca plasmarlo en la realidad. Lamento decirte que si tenés una idea brillante, pero no la estás llevando a la práctica, esa idea no vale nada. Así que no esperes las condiciones perfectas porque nunca van a llegar. Y tal vez para ese proyecto que tenés en mente puedes pasar días esperando, meses o hasta años. Te recomiendo que arranques hoy con lo que sea, con un pequeño paso, porque por más largo que sea, cualquier viaje empieza con un pequeño paso. Así que podés tener como objetivo la excelencia, la mejora continua, pero nunca la perfección, porque eso lamentablemente no existe. Espero que te haya servido esto. Terminé de una forma medio filosófica, pero bueno, espero que te empuje a actuar. Y como siempre, si crees que a alguien le puede servir, compartíselo. Y si tenés comentarios, algo que no coincidís o alguna pregunta, lo que sea, podés escribirnos al Instagram o al Facebook de Protagonistas Podcast. La verdad que nos encanta que nos escriban, responder ahí sus consultas. Y hasta acá llegué con este capítulo. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.